Y entonces estas mujeres se transforman a sí mismas a partir de una experiencia de dolor en sujetos políticos. Claro. Y entonces un día deciden desafiar al Estado y se van, se juntan muchos de estos dolores, muchas de estas mujeres se juntan y dicen, vamos a Veracruz a buscar gente. Y llegan a Veracruz desafiando a la autoridad y desafiando a los grupos del crimen y comienzan a encontrar personas. Obviamente esto se conecta, por supuesto, con el Movimiento por la Paz, pero sobre todo con este tema de Tetelcingo y Jojutla, que es la evidencia de que el Estado también desaparece personas. Porque lo que hay en Jojutla, lo que hay en Tetelcingo, son cuerpos a los que no se les practicaron ningún protocolo, ni el más mínimo, ya deja tú el ADN, que le hubieran tomado fotos a la ropa. Algunos cuerpos aparecieron con credenciales, con domicilio, y sin embargo no los entregaron, no hicieron absolutamente nada por entregarlos a sus familias, o por siquiera buscarlas, o por publicar en algún lado que ahí tenían una persona con cierto tipo de vestimenta, de cierta edad, etcétera, etcétera. Bueno, esto no ocurrió, y el Estado los inhumó de manera ilegal, y no nos queda otra más que concluir que el Estado participa en las desapariciones forzadas. La siguiente es una conversación con Jaime Luis Brito Vázquez, periodista, investigador y académico. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita a lo largo de sus 26 años de trayectoria. Fue subdirector de La Jornada Morelos y subdirector del hoy Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hablamos sobre su trabajo periodístico, la política contemporánea en Morelos, la lucha de los familiares de personas desaparecidas y sus proyectos en el ámbito universitario. Recientemente, el Congreso del Estado de Morelos lo galardonó con el Premio al Mérito Periodístico 2023. Espero que esta conversación sea de su interés. Jaime Luis Brito, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo para venir al podcast. Gracias, Irving. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estoy a la orden. Bueno, antes de iniciar esta conversación, pues yo quiero iniciar felicitándote por el reciente premio que acabas de recibir, ¿no? El Congreso del Estado de Morelos te otorgó hace nada el Premio al Mérito Periodístico 2023 por un trabajo que se llama Verdad o Justicia, que tiene que ver con el tema de los desaparecidos en Morelos, y que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero bueno, a decirle a la audiencia que acabas de recibir este premio y pues de mi parte, muchas felicidades. Gracias, Irving, muchas gracias. Y bueno, ligado a esto, ahora sí quisiera iniciar la conversación preguntándote cómo te iniciaste en el periodismo, ¿no? Porque a mí me llama la atención que tú tienes una formación académica muy sólida, tienes una licenciatura y una maestría en psicología, además con una orientación social comunitaria, que imagino que te debe de haber servido mucho para el trabajo de campo en el periodismo, y actualmente estás terminando un doctorado en ciencias políticas y sociales. Pero una cosa es la formación académica en las aulas, pero el periodismo es una profesión muy del trabajo de campo, en donde el periodista tiene que tener mucha calle, muchas mañas para poder conseguir la información, que no es fácil, y en el caso de México y otros países lo vuelve también una profesión muy peligrosa, ¿no? Que también hablaremos de eso, ¿no? Del peligro de la profesión en el periodismo. Entonces, siendo una profesión con estas complicaciones y siendo una profesión tan peligrosa, ¿cuáles fueron tus motivaciones? Llegado el momento que tú tenías que tomar la decisión de hacia dónde ibas a enfocar tu vida, ¿cuáles fueron tus motivaciones que te llevaron a dedicarte al periodismo?
Sí, gracias, Irving. Pues fíjate que yo comencé a militar, digamos, en movimientos sociales ligados a la teología de la liberación, aquí en Cuernavaca y en Morelos, pues siendo muy joven, como a los 14 años más o menos, incursioné, digamos, en el trabajo con comunidades eclesiales de base y otros grupos. Yo creo que para mí representa esta iglesia, digamos, que como una opción por los pobres, como una iglesia participativa, en donde los laicos no solamente eran mano de obra barata de los sacerdotes, ¿no? Sino más bien, pues que teníamos un papel importante en las decisiones que se iban tomando en las comunidades donde trabajábamos y demás, pues se convirtió para mí en un espacio de participación y de desarrollo pleno de lo que yo quería hacer, ¿no? Con los jóvenes con los que yo en aquel entonces éramos jóvenes y que comenzamos a participar, hacíamos teatro, ¿no? Hacíamos danza, hacíamos música y tenía un sentido concientizador, ¿no? Si lo ves así, como desde la óptica de la educación popular de Paulo Freire. En aquel momento, pues sí nos sonaba algo, ¿no? De un tal Paulo Freire por ahí, y otros más, pero no, nosotros éramos muy empíricos y a partir de nuestra propia intuición, siendo jóvenes, éramos los que más libertad teníamos, digamos, al interior de la iglesia. Entonces, desde muy joven tenía yo me gustó muchísimo este contacto con la gente, contacto con las comunidades. Entendí que lo comunitario tenía un valor muy importante, ¿no? Siempre en el espacio público, porque de pronto en el espacio privado uno, por más, enfrenta un montón de prejuicios, ¿no? De pronto uno sigue considerando que lo común es allá afuera, ¿no? Y no, también aquí en el espacio privado hay lo común, ¿no? Aunque de pronto como hombres nos es un poco más complicado involucrarnos, ¿no? Siempre como que tenemos esta tendencia a involucrarnos en lo público. Pero bueno, más allá de esto, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando yo salí de la preparatoria, yo tuve una carrera técnica en la preparatoria por alguna razón, de programador de computadoras. Es decir, yo tomé esa dirección. Cuando iba en la secundaria comenzaba todo este tema a llegar, lo de las computadoras a Morelos, a México, y me gustó el asunto. Estudié en una escuela privada por ahí un año o dos, y luego me seguí en la preparatoria estudiando una carrera técnica porque pensé que por ahí podría ir mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo yo combinaba pues este trabajo comunitario que hacíamos pues ligado a la Iglesia Católica. Y cuando terminé la prepa no quería entrar a la universidad. Yo despreciaba un poco el tema universitario, sobre todo porque en aquel momento ingresar a la UAM implicaba que tuvieras palancas. Si no, era muy complicado ingresar a la UAM. Y unos familiares míos llegaron a vivir a la casa y mi mamá tuvo que hacer la gestión para que pudieran entrar a la universidad. Y pobre mi mamá anduvo, pues ahora sí que como diría la abuela, la seca y la meca, y no logró que pudieran entrar estos familiares. Entonces yo viendo eso, yo dije, pues yo no quiero que mi mamá pase eso conmigo, ¿no? Años después salgo de la prepa y me dedico a trabajar un año en cosas de administración y computación y todo eso, pero yo me di cuenta que no era suficiente, es decir, que eso no, yo no quería que mi vida fuera eso, que debería haber otra cosa. Y entonces fui a ver la convocatoria de ingreso a la universidad un año después de haber salido de la prepa y vi que lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer era psicología. No, fíjate que a mí me pasó algo interesante. Yo nunca quise dar terapia. O sea, nunca reduje lo de psicología al tema del diván o al tema del consultorio. Para mí, psicología implicaba justamente algo que tenía que ver con lo social y lo comunitario. Y con esa idea entré a la facultad. Yo les cuento a mis estudiantes hoy en día, algunos estudiantes de psicología, que todo mundo cuando yo entré hablaba de un tal Freud, ¿no? Y luego cuando yo leía,
yo encontraba a otro personaje que también aparecía mucho, que era un tal Freud, ¿no? Y entonces yo ni siquiera sabía que era el mismo, ¿no? Ya poco a poco me di cuenta de lo que significa, ¿no? De todo. Es decir, esa era como mi ignorancia. En realidad yo fui porque había clases en donde se leía Marx. O sea, yo revisando el plan de estudios que a mí me tocó, el plan de estudios de psicología del 86, pues yo vi que ahí se leía Marx, que ahí se leían autores de la sociología, de la ciencia política incluso. Entonces yo dije, no, yo quiero entrar ahí. Eso era lo que me atraía. Y pues hice la carrera, alguna participación estudiantil por fuera de la FEUM. Nunca estuve ligado a la federación, al contrario, nosotros hacíamos las contras a la Federación de Estudiantes, pero sí una participación ahí interesante. Nosotros tuvimos la posibilidad de llevar a Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en 94 a la universidad, a la UAM, a pesar de la resistencia de la FEUM, ¿no? En aquel momento, en 99, 98, bueno, 99, ya como egresado, llevamos a los zapatistas, de hecho, cuando vinieron a promover la consulta zapatista, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí fue mi participación. Y cuando salgo de la universidad, pues me dedico a trabajar en asociaciones civiles en programas comunitarios, en programas de intervención comunitaria, tratando de construir comunidades que fueran, digamos, curativas de las adicciones. Es decir, para nosotros la adicción, desde el punto de vista que nosotros la vemos, no es un problema individual, sino es un problema social colectivo, de corresponsabilidad. Y lo que tratábamos de hacer era transformar los entornos y los contextos que hacían que los chavos pues se convirtieran en adictos. Estamos hablando de finales de los 90, no estamos hablando del problema actual, ¿no? Hoy pues está completamente diferente por el tema de la violencia, ¿no? En aquel momento sí había una violencia, pero no esta violencia sanguinaria, descarnada, irracional, muy ligada al sistema capitalista y demás. Resulta que en esas asociaciones, bueno, fíjate, desde la universidad hicimos una revista, o sea, con múltiples temas. Teníamos ahí a un cuate que hacía tiras cómicas, alguien que escribía cosas de cultura, alguien que hacía poesía, y yo escribía textos políticos, o sea, críticas al gobierno de Zedillo en ese momento, a favor de los zapatistas, etcétera, etcétera. Entonces ya tenía yo esta inquietud, ¿no? Después, ya en la universidad todavía seguí ligado un poco al tema de la teología de la liberación, y había un movimiento universitario más o menos importante que tenía una revista. Me dieron la posibilidad de editar esta revista. La aventura duró muy poco porque yo era muy anticlerical, ¿no? Entonces, pues digamos que los números que me tocó editar, pues el primero no gustó y el segundo ya fue así de que, hijo, perdón, pero ya no tuve la oportunidad, ¿no? Bueno, yo entendí que pues había espacios, había momentos y pues me retiré de ahí. Pero digamos que yo ya tenía esta cosa de los medios de comunicación. Un año después de que salí de la universidad, en 1999, empezamos a tener serios problemas en la asociación, en la organización donde yo trabajaba, económicos. Yo ya tenía responsabilidades para ese momento, yo fui papá muy joven. Entonces, pues tuve que buscar otras opciones. En el año 99 nació la Jornada Morelos. Después de varios intentos, Paco Guerrero fundó la Jornada Morelos. Y entonces yo en algún momento dije, pues voy a combinar la posibilidad de este trabajo comunitario, que es lo que me gusta, pues con algún trabajo de edición, en la mesa de redacción, algo en la jornada. No pensé en otro medio. Yo había participado colaborando con cierta frecuencia en el Regional del Sur, en un suplemento que tuvimos la oportunidad ahí de hacer con Efraín Pacheco Zedillo, que nos dio la oportunidad, con el profe Miguel Ángel Gallardo, con
Carlos Gallardo, perdón, con Carlos Gallardo, con el propio Olo Pacheco, que era muy joven para ese momento también. Y luego me dieron chance también de publicar algunos textos en un suplemento también juvenil en la Unión de Morelos. Y con las organizaciones civiles comenzamos también en 1997 un proyecto de una barra radiofónica, en donde yo también participé, la barra radiofónica de la sociedad civil que se llamó La Vida Nuestra, un ejercicio inédito, muy importante y que fue posible en la coyuntura del debilitamiento de Jorge Carrillo Lea, ya cuando venía todo el proceso muy fuerte del movimiento de Tepoztlán y luego del movimiento que terminó, digamos, acompañando su salida del gobierno, pues la sociedad civil tuvimos la oportunidad de ingresar a espacios radiofónicos que nunca soñamos, ¿no? Y que permanecieron muchos años hasta, yo creo que la barra de La Vida Nuestra duró hasta como unos 10 años incluso. Yo estuve ligado a ese esfuerzo. En el año 2001, por fin pude ingresar a la Jornada Morelos como editor de noticias del periódico y encontré un espacio. O sea, yo me sentía muy feliz, me sigo sintiendo muy feliz haciendo trabajo en campo. Es decir, ir a la comunidad, ir al encuentro con la gente, aprender, dialogar, escuchar la narrativa de la gente, su conocimiento, su saber. Eso me sigue gustando, es lo que más disfruto, con estudiantes o trabajando en investigación independiente. Pero en el tema de los medios, o sea, yo me sentía como pez en el agua. Y el proceso fue muy rápido. Y es que además, durante toda mi adolescencia y juventud, pues yo leía Proceso y La Jornada. O sea, eso era. La Jornada la compraba yo, pues digamos que con menos frecuencia, porque pues sí implicaba una inversión diaria, ¿no? Pero sí tenía yo ahí la posibilidad de tener contacto. Incluso te diré que pude leer Correo del Sur, ¿no? Porque Correo del Sur llegaba cuando yo era todavía niño, pues a la parroquia, ¿no? Y había un sacerdote ahí, el padre Orozco, que ya falleció, Rogelio Orozco Farías, que él siempre llegaba a la misa y decía, ustedes tienen que traer la Biblia en la mano derecha, el periódico en la mano izquierda y la cabeza sobre los hombros. Y entonces sus misas eran un análisis coyuntural de la realidad. Digamos que yo crecí escuchando eso, ¿no? Obviamente eso causaba un montón de espanto, ¿no? Digamos, en aquellas personas con una visión más tradicional de la iglesia, pero para nosotros muy jóvenes, pues representaba una cosa ahí interesante. Entonces, entrar al periódico, familiarizarme con la información, con el tratamiento de la información, pues para mí fue muy sencillo. Lo más complicado, Irving, para mí fue aprenderme los nombres de los actores locales. Porque como yo leía La Jornada Nacional, yo estaba muy compenetrado con el tema a nivel nacional, pero a nivel local, muchos de los actores me eran ajenos. Es decir, yo sí sabía quién era el gobernador, sí conocía a los secretarios, conocía a algunos presidentes municipales, pero hace rato me preguntabas o me decías, no me acuerdo si antes de entrar directamente a la grabación o ya en la grabación, ¿qué es lo que... Bueno, no me lo preguntabas así, pero yo pensé, y esto se lo digo a mis estudiantes también de comunicación, hay varias cosas que son fundamentales para alguien que se dedica al periodismo, y una de ellas es conocer a los actores, y además tener una red de contactos en esos lugares. Y la red de contactos no es solamente el funcionario que está en el top, en la cima, no. Yo he tenido acceso a información que ni te imaginas de pronto quién te la puede proporcionar, ¿no? Los trabajadores de base son aliados fundamentales en las dependencias, ¿no? Por eso uno de los consejos que yo también les doy a mis estudiantes es, ustedes no se peleen con nadie ni desdeñen a nadie. Si se acerca una persona, ¿no? Un trabajador de mantenimiento, la señora que vende los dulces afuera del palacio, escuchen, porque ustedes no saben lo que puede, la información a la que tienen acceso ellos por estar
todo el tiempo en contacto ahí con el poder y porque de pronto son invisibles a los funcionarios de la cima y a veces es fundamental tener una relación con ellos, que son quienes avisan, quienes te dan el tip, quienes a veces molestos con sus jefes filtran documentos. Digo, esto ocurre todo el tiempo, esto ha ocurrido siempre. Entonces, para mí fue muy fácil como meterme y el proceso fue muy rápido porque a los 6 meses de estar en la redacción, yo ya escribía editoriales del periódico. Se dio la coyuntura porque faltaba gente y muy rápidamente gané la confianza de Paco Guerrero en ese momento, de mi jefe directo, Gerardo Ortiz, ¿no? Un periodista pues, de larga trayectoria aquí de Jojutla y de aquí, que hoy está, creo que todavía sigue en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Y muy fácilmente fui ingresando y entré, Irving, con la idea de tener un ingreso pues mucho más grande y además seguro. Y bueno, pues fue realmente eso fue muy ingenuo porque también en la prensa las cosas no son tan seguras, ¿no? O sea, sí hubo momentos en la jornada en los que sufrí también, por supuesto, pues no el impago directo, bueno, al final sí, pero sí que tardaran en pagarme y esas cosas. Pero así fue como entré y bueno, un sueño, porque, bueno, en realidad ni lo había soñado. Yo te digo que leía Proceso y La Jornada y he tenido la oportunidad de, pues, ser subdirector de La Jornada Morelos muchos años y hoy pues de colaborar con la revista Proceso. Es decir, yo he visto mi nombre publicado en la revista que yo leí durante toda mi adolescencia y juventud, ¿no? Entonces, pues eso no lo esperé nunca realmente, ¿no? Nunca lo esperé, pero bueno, pues ocurrió casi de manera, pues casi por casualidad, ¿no? Podríamos decir. Claro. Me rememora muchas cosas todo lo que estás contando, ¿no? Porque yo también en mi época universitaria, esas eran las lecturas. Yo leía La Jornada, leía El Proceso. De hecho, como dices, es muy fácil empapelarse. Era difícil comprar La Jornada todos los días porque había que pagar todos los días. Sí. Y de repente yo ya tenía montañas de papel. La revista Proceso sí, con mucho sacrificio la compraba. Era catorcenal. ¿O semanal? Semanal. Era semanal. Sí. Era duro tener que comprar. Sí, no, sí. Entonces yo a veces no me compraba tenis, no me compraba ropa, tenía que hacer muchos sacrificios para poderme comprar la revista. Y esto es una diferencia, o sea, como que los estudiantes de hoy a veces no se dan cuenta de que en aquella época, si uno quería estar informado, tenía que privarse de unas cosas para poder comprar las revistas, para poder comprar los libros, y entonces uno atesoraba eso. Claro. ¿No? El salto que ha significado tener tanta información gratis en Internet, pues es la verdad muy interesante en comparación con esa época, ¿no? Sí. El salto que se ha dado. Ahora, hablas de la Jornada Morelos. Yo recuerdo que cuando la Jornada Morelos inició en el 99, yo entré ese año a la universidad, significó un acontecimiento muy refrescante en el ámbito de la prensa estatal, ¿no? Porque mencionas el suplemento del Regional del Sur y había espacios, ¿no? Yo no voy a decir, había espacios críticos, había espacios con periodistas de mucho talento y mucho compromiso social, pero los medios hegemónicos de la prensa estatal en aquella época eran muy oficialistas. Hoy no me atrevería a dar una opinión porque yo hoy no sigo tanto la prensa local morelense, ¿no? Pero en aquella época sí, y eran medios muy oficialistas, y entonces dependía de si tus cuates, los funcionarios eran tus cuates, hablabas bien, y la crítica venía si el funcionario no te trataba bien como prensa, entonces lo golpeaban, pero era en ese sentido, de sí. No me has tratado bien, no porque viniera verdaderamente un compromiso social. Y en ese escenario aparece la Jornada Morelos, ¿no? Que venía con la escuela de la Jornada Nacional y un poco también con la línea de Proceso y del Excelsior de Julio Scherer
toda esa tradición del periodismo mexicano, ¿no? Entonces, yo recuerdo en el ámbito universitario, en la UAM en aquella época, cómo la Jornada Morelos fue recibida como un espacio de renovación completamente, un espacio de mayor libertad, de crítica. Tú acabas de mencionar, fuiste editor y luego fuiste subdirector varios años de la Jornada Morelos. ¿Qué balance haces? ¿Qué papel histórico le otorgas a este periódico en el ámbito de la prensa morelense? Pues yo creo que efectivamente viene a romper viene a sacudir de alguna manera la prensa local. Es decir, los monopolios, el control de la palabra. Y yo creo que lo más importante, ¿sabes? Yo me precio de ser parte de un proceso que comienza con esta barra de la vida nuestra, de la sociedad civil, y que luego continúa con la Jornada Morelos, en donde también me toca a mí participar. Y te voy a decir por qué. En la barra de la vida nuestra, nosotros fuimos los primeros en poner trova, ¿no? O sea, Silvio, Pablo, la Negra Sosa, etcétera, etcétera, en la radio comercial morelense. Y luego fuimos los primeros en poner trova en lo que es el Sistema Morelense de Radio y Televisión, o que ahora se llama Instituto Morelense de Radio y Televisión. Allá hay un programa que tiene 20 y tantos años poniendo trova. Nosotros fuimos anteriores a ese programa. Y en aquel momento la gente que hacía radio nos criticaba mucho. ¿Cómo ponen esas cosas? A nadie le interesa, nadie quiere saber, etcétera. También de abrir los micrófonos, por ejemplo, a artistas locales morelenses, ¿no? A Poncho Maya, a toda esta ola de trovadores que en aquel momento surgió, hombres y mujeres. Les dimos espacio en la radio. Entonces, ese es un primer proceso. Es decir, yo comencé a hacer radio pensando en que allá hay una audiencia que le interesan los temas que a mí me interesan. ¿Ok? No partí de la idea de que qué es lo que la gente consume, supuestamente lo que le gusta, y hay que darle eso para que nos siga. Siempre he pensado que hay que hacer radio para gente inteligente porque la mayoría de la gente, porque la gente es inteligente. Y la gente no es que consuma basura, como decía el tigre Azcárraga, consume basura porque le gusta la basura. No es cierto. En realidad yo creo que la gente sabe y puede consumir contenidos de todo tipo de temáticas, y que entre estas temáticas están aquellas temáticas que de pronto no se acostumbraban en aquellos momentos a tocar en la radio. Ya en el periódico, creo que una de las aportaciones más importantes de la jornada Morelos, de esa jornada Morelos, ¿no? Esta etapa comienza Paco Guerrero y que luego continúa León García Soler, ya fallecido, León García Soler, que es el director de la jornada, digamos, el que al final tiene que cerrarla en 2016, y luego ya vienen otras 2 épocas más de la jornada, contando la que está ahorita circulando. Creo que lo más importante que aportamos fue una agenda distinta de medios, con temas que en ese momento no le interesaban y que históricamente no le habían interesado a la prensa local. Movimientos sociales, sectores que estaban totalmente olvidados en los medios de comunicación, tuvieron un espacio muy importante en la jornada. Y aunque la propia agenda periodística de la jornada tuvo sus zigzagueos y sus vaivenes por la coyuntura, por los temas de información, etcétera, etcétera, pues a pesar de ello, la audiencia o los lectores de la jornada se hicieron dueños de la jornada. O sea, los lectores fueron muy duros con nosotros. O sea, yo te puedo decir que tuve reclamos a través de correo electrónico y en la calle al encontrar con líderes de movimientos, etcétera, reclamos muy duros. A veces yo me iba a dormir en la madrugada con una portada que a mí me parecía
durísima contra el gobierno, con unas críticas y demás, y al día siguiente me paraba y salía a la calle y recibía reclamos del movimiento social, y me decía, es que fuiste muy blando, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces creo que esta posibilidad de interacción con la gente y sobre todo de tomar estas agendas que en ese momento no eran populares en los medios de comunicación, creo que eso es lo que coloca la jornada. Hoy en día tú puedes ver cualquier movimiento social en prácticamente todos los periódicos. En ese momento, los movimientos sociales no existían en la prensa. Son estos dos esfuerzos, sobre todo la jornada, la que coloca, en algunos momentos nos acusaron de ser militantes, bueno, no es algo que me asuste, ¿no? Esa crítica. Y bueno, pues así es, eso es lo que el balance que puedo hacer así de bote pronto, me parece que ese es el más importante. Es que pienso ahora con esto último que dices, de que la gente reclamaba, ¿no? Y es que yo recuerdo que la Jornada Morelos se pensaba por muchos sectores como un arma de combate, más que como un periódico de información, ¿no? O sea, quiero decir, en el sentido positivo, es un periódico que informa, pero en donde estamos combatiendo los movimientos sociales, en donde estamos combatiendo sectores que nunca han tenido espacios en los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la Jornada Morelos, en estas épocas, ¿no? De los tempranos años 2000, vino a significar un espacio muy, muy importante. Ahora, en esta misma línea, yo te quiero preguntar sobre la aportación que hizo este periódico en particular, pero luego lo que tú mismo has desarrollado y lo que ahora enseñas a los estudiantes, que es el periodismo de investigación. Porque muchas veces en México, yo veo que en el ámbito deportivo, en el ámbito de los espectáculos, en muchos ámbitos, hay gente que se cuelga la etiqueta de periodista con una facilidad que da miedo, ¿no? Cuando a veces es nada más una persona que tiene un micrófono y da opiniones, ¿no? Y entonces dice, yo soy periodista. No sé, yo me formé en una tradición que yo cuando pienso en un periodista, pienso en la tradición de John Kenneth Turner con México el Bárbaro, o de John Reed, ¿no? Los periodistas radicales norteamericanos que iban al campo, arriesgaban el pellejo, incluso se hacían pasar por quien no eran, hacían todo lo que fuera posible por conseguir la información, por conseguir la nota. Y ahí hay mucho, esto lo conecto con lo que me contabas al inicio de tu formación en las comunidades de base de la Iglesia Católica, ¿no? Quiero decir, del movimiento católico. Hay ahí una especie en el periodismo de investigación como de apostolado, como que hay algo va más allá, no estoy arriesgando la vida por obtener esa información porque el periódico me está pagando un sueldo. Hay una motivación mucho más profunda que es para mí el verdadero periodismo. Pero una cosa es ser un comunicador y dedicarte a los medios, pero yo reservo la etiqueta de periodista a quien hace trabajo de campo, trabajo de investigación. Así sea, si eres un periodista del fútbol, pero si haces trabajo de campo y sacas a relucir la corrupción del fútbol mexicano, por poner un ejemplo, eres periodista de investigación, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto, ¿no? Sobre el periodismo de investigación y en qué estatus está hoy, tanto en la prensa nacional en México como en Morelos? Pues bueno, yo comparto esto que señalas. La profesión del periodista es un oficio al principio. O sea, y creo que esto le da una serie de características que es difícil que otras profesiones tengan, ¿no? Tiene al final, sobre todo la prensa escrita, yo me considero sobre todo un periodista de prensa escrita, sobre todo la prensa escrita siempre tiene un elemento artesanal, ¿no? Es decir, si tú produces televisión, produces radio, incluso, ¿no? Estos ejercicios que ahora, como este que estamos haciendo, hay un elemento evidentemente técnico, tecnológico, que lo hace vistoso,
¿no? Que lo hace llamativo para las personas. Esto es muy importante. Sin embargo, me parece que lo más importante de ejercicios como estos siempre es el ejercicio de la palabra. Es decir, es la charla, es el intercambio, etcétera. O de otra manera necesitas muchos recursos para tener una serie de imágenes y de recursos de producción que te permitan a ti vestir, como se dice en el argot, vestir tu programa, ¿no? En la prensa escrita, tú tienes muchos retos y sobre todo el día de hoy. Es decir, hoy en día, el reto es cómo capturas la atención de la gente a través de la palabra. De hecho, hoy hay una especie de reconfiguración de los géneros periodísticos y de los textos. De hecho, hay quien critica esto, pero en los premios de periodismo ya no se premia, por ejemplo, la nota periodística, que es, al final de cuentas, el género, la materia prima, ¿no? Digamos, sí, claro, del periodismo. Hoy en día ya no se premia, ¿no? Ya se habla de reportaje, porque estamos en otro momento, es decir, me parece que antes la nota que se premiaba era la nota exclusiva y hoy es muy difícil que tengas una nota exclusiva. Hoy la información exclusiva que tienes es justamente producto de la investigación, ¿no? Es decir, antes podía ser la nota exclusiva, pensemos en estos niños que pasaron 40 días en la selva colombiana, ¿no? Que acaban de ser encontrados por un grupo de indígenas y militares, etcétera. Pues seguramente hace 30 años eso hubiera sido una nota que hubiera aparecido en las portadas de los principales diarios en todo el mundo, después, como una historia a posteriori. Sin embargo, el día de hoy, pues prácticamente minuto a minuto seguimos en las redes sociales qué estaba pasando con la búsqueda de estos niños. Es decir, las redes sociales, la inmediatez, este mundo de información al que ingresamos, al que tenemos acceso hoy en día, pues hace de pronto que la noticia, pues no es que pase a un segundo término, es que sencillamente, pues está ahí en todas partes y hay que darle un tratamiento distinto para poder capturar la atención de la gente. Y a mí me parece que ese tratamiento tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los elementos que tú le aportas a la gente para que tenga carnita que le permita digerir esa noticia. Porque ya no basta decir ruta tumba barda, ¿no? Había una editora que me decía, no, entre más ahorres palabras a la hora de cabecear, es mejor. Ruta tumba barda. Pues hoy en día ruta tumba barda no dice nada. Hoy en día necesitamos otro tipo de elementos que permitan capturar la atención de la gente. En cuanto al periodismo de investigación, desafortunadamente, este oficio, esta profesión incluso, pues está pauperizada como lo están tantos y tantos mercados laborales el día de hoy. Y eso hace muy difícil que los periódicos puedan tener equipos especializados en investigación. A los propios periodistas les cuesta mucho trabajo salir de la inercia del diarismo, de la nota diaria, de lo que ocurre, de reportar la conferencia de prensa, de reportar el evento, de reportar la declaración banquetera. Les cuesta mucho trabajo, nos cuesta, y a mí me costó mucho trabajo esta transformación de después de estar trabajando casi 20 años, bueno, 15, 16 efectivamente diario, con notas diarias, pensar en acercarme a los fenómenos o a los hechos, pues con una visión más de mediano o largo plazo, que me permitiera a mí darles profundidad más allá de que la ruta tumba una barda, ¿no? ¿Dónde encuentras patrones? ¿Dónde encuentras inercias? ¿Dónde encuentras hilo que te permite ir destejiendo la madeja, etcétera, etcétera? No es tan fácil, es complicado, porque es un trabajo que requiere más tiempo, es un trabajo que no te da productos diarios, sino que tiene que haber paciencia para que mira, por ejemplo, yo hice una investigación sobre embarazo adolescente y fue una investigación que me llevó un año.
porque resulta que este gobierno ya tenía 3 años gobernando, el gobierno federal, y no había una estrategia. O sea, seguían utilizando de facto la que dejó Peña Nieto, que tenía sentido, pero que no estaba aportando resultados, que en el terreno no estaba funcionando. La gente pone por encima de las estrategias de combate de combate al embarazo adolescente, pone por encima sus creencias. Una jovencita llega a un hospital embarazada y luego regresa porque tiene un aborto espontáneo y sin decirle la tratan muy mal, o sea, la regañan, la maltratan, la agreden, y luego sin decirle le colocan en la piel 2 aparatos hormonales de control natal, o sea, 2 anticonceptivos. 2, o sea, no solamente 1, 2, sin decirle, violando todos sus derechos. Bueno, ese caso que yo conocí, que ocurrió en un hospital, en el Hospital Comunitario de Temisco, me llevó a ver qué están haciendo los gobiernos, pero fue un trabajo de largo aliento. Y al final salió una investigación que provocó una reacción de el Consejo Estatal, el Consejo Nacional de Población, que es quien se encarga quien es cabeza, digamos, de esta política pública, envió una carta supuestamente aclarándome cosas, y cuando uno la lee, uno se da cuenta que lo que están haciendo es validando todo lo que publica, diciendo que efectivamente ellos no tenían la política pública lista, pero que estaban trabajando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí es un trabajo que requiere, y las empresas periodísticas no siempre están dispuestas, o más bien casi nunca están dispuestas a apostar por este tipo de trabajos de largo aliento, porque consideran que implica una inversión importante y que realmente en términos de lo que significa la devolución de esa inversión, pues no les reporta ganancias. Entonces, a nivel de Morelos, el Sol de Cuernavaca hoy en día está haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero el Sol de Cuernavaca y el Sol de Cuautla también, dejaron de imprimir diario. O sea, ellos se mantienen como espacios electrónicos e imprimen una vez a la semana, como semanarios, con el mismo formato tabloide de un periódico, pero una vez a la semana. Y lo que hacen es reportar de manera electrónica las notas diarias y semanalmente en papel publicar investigaciones importantes, ¿no? Daniel Martínez Castellanos, que es el director actualmente de los Soles aquí en Morelos, pues está haciendo un buen esfuerzo en ese sentido, ¿no? Es decir, tratando de reinventar el negocio, porque ese también es un problema. O sea, los periódicos representan una inversión muy fuerte y el negocio pues se ha quedado digamos, en la expoliación de los recursos públicos, es decir, a partir de los convenios de publicidad y demás, de los propios gobiernos, lo que por supuesto que limita tu agenda periodística, y que obviamente si a ti lo que te da recursos es cubrir la nota diaria, pues no le apuestas a la investigación, ¿no? Entonces, es muy complicado que en Morelos haya investigaciones. Hay algunos compañeros y compañeras que están haciendo sus esfuerzos muy importantes, ¿no? Para tratar de nutrir de información con fondo, con contexto, etcétera, etcétera, pero son esfuerzos muy chiquitos, acotados, justamente por el tema económico, ¿no? Y el tema empresarial y comercial. Claro, porque además no se puede saber por anticipado si después de un año ese reportaje, aunque esté muy bien hecho y devele una problemática social, va a tener un impacto, va a tener una reacción en la política. Entonces eso lo hace que todavía sea más arriesgado para el periódico invertir en eso, ¿no? Entonces supongo que buena parte de los ejercicios de periodismo de investigación son a título individual de cada periodista, que después le presenta sus resultados al diario, sí. Y bueno, pueden interesarse, pero sí, eso lo vuelve más complicado. Me gustaría pasar
a un tema que ya es más específico en cuanto a la política en Morelos. Me gustaría empezar por los políticos y luego hablar a un tema muy desafortunado que tiene que ver con los efectos de la violencia sobre el territorio, ¿no? Tú actualmente estás llevando no sé cómo llamarle, porque son productos nuevos de las redes sociales, ¿no? Un videoblog o una columna en video en donde estás analizando la actualidad política del estado de Morelos. Y tiene que ver con esto que decías al inicio, ¿no? De lo que le aconsejabas a los estudiantes, de tener redes de informantes, de cualquier persona, por muy humilde que sea, es la que puede ser tu informante. Entonces, de estar al pendiente de los rumores políticos, de candidaturas, de alianzas, de rupturas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, tú estás haciendo un balance sobre el gobierno actual de Cuauhtémoc Blanco, pero es un ejercicio que iniciaste por otras vías desde Graco Ramírez. Entonces, siendo un conocedor a fondo de la política morelense, yo quiero preguntarte cómo haces el balance, vamos a decir, si hacemos el corte en el siglo XXI. Porque hay una reforma municipal que yo considero que fue muy importante. No recuerdo exactamente si fue el 96 o 97. 96 yo creo que fue. Que entre otras cosas le dan a los municipios el derecho a cobrar el impuesto predial, reforman la composición de los cabildos, reforman un montón de cosas, ¿no? Y luego han venido más reformas como la paridad de género y la reestructuración de la composición de la Cámara y un montón de cosas que uno, si los analiza desde el estricto punto de vista de la teoría política, son avances, son reformas progresistas, pero luego cuando vamos al terreno, yo creo que tanto el balance objetivo como la subjetividad de la gente, todos estaremos de acuerdo en que la política de Morelos en los últimos 25 años ha ido a peor. ¿Cómo haces tú este balance de un sistema político local que ha sufrido muchas reformas y que cada vez se ve más ineficiente, más corrupto, con una clase política a los tumbos, muy desarticulada y con escándalos, ¿no? Escándalos tras escándalos cada sexenio? ¿Qué piensas tú sobre este panorama? Mira, de hecho, fíjate, yo comencé a escribir Tiempos Modernos, que es una columna, es la columna que yo básicamente siempre he escrito yo comencé a escribirla como en 2003, más o menos. Uh-huh. Y ahora decidí hacerla en video porque, es decir, sigo escribiendo el texto, pero ahora le estoy aportando, digamos, este elemento de un video, ¿no? Que pueda capturar la atención. Además, un video muy corto. Y luego ahora le sumé, a partir del día de ayer, una transmisión en vivo, ¿no? En donde yo actualizo la información que manejé, le pongo otros elementos, etcétera. Tengo confianza en que puedo establecer algún tipo de puente de comunicación con la gente que me sigue y demás. Ahora, fíjate, justamente yendo al tema que planteas, me parece muy interesante, pues es 96 más o menos cuando ocurre la reforma, uh-huh. Y luego 97, digamos que es la ruptura de la hegemonía priista en Morelos, también a nivel federal, pero aquí en Morelos gana un panista, Villamelón, ¿no? Uh-huh. La presidencia municipal de Cuernavaca. Y Sergio Estrada lo que encuentra, pues es un mundo de dinero, porque efectivamente, del presupuesto muy acotado, raquítico que tenían los municipios, pues de pronto se multiplicó de manera exponencial. Y eso, desafortunadamente, no fue acompañado, me parece, con los suficientes candados y contrapesos que pudieran garantizar que ese dinero fuera bien utilizado.
y más bien lo que ha ocurrido es que los municipios se han convertido en barriles sin fondo porque no hay recurso que alcance, por un lado, y por el otro, en fábrica de personajes millonarios, algunos de los cuales terminan en la cárcel. No todos los que quisiéramos, no todos los que deberían, pero hay algunos que están ya siendo procesados. El presidente municipal anterior de Cuernavaca estuvo en cárcel preventiva unos meses y ahora está en arresto domiciliario, ¿no? Digo, esto ya es un avance. A un presidente municipal interino también de principios de esta década también estuvo ya en la cárcel, ¿no? Procesado también por temas de corrupción. Entonces, efectivamente, la intención de la reforma fue buena y me parece que en un país federalista o que se dice federalista desde el siglo XIX, pues sí era una deuda, digamos, con los ciudadanos tener esta posibilidad. Sin embargo, esto cayó, por lo menos en Morelos, me parece que en todo el país, porque creo que todos los municipios del país están pasando por estas cosas, es decir, enormes déficits en materia de servicios públicos, enorme déficit en el manejo, por ejemplo, de los sistemas de agua potable y, por otro lado, terribles endeudamientos, es decir, muchos municipios estarían en quiebra técnica hace 10 años. Estamos hablando de que durante los primeros 3 lustros de esta reforma fiscal federalista, pues en 3 lustros convirtieron a los municipios en aparatos en quiebra técnica, sin que los ciudadanos dejen de aportar, porque aunque siempre se quejan de que hay morosos en el tema del predial, de que hay morosos en el tema del agua potable, de todas maneras los municipios siguen cobrando el servicio. Aquí en Cuernavaca es una locura porque cobran el servicio 365 días del año y de pronto resulta que hay colonias que tienen agua 150 días al año o menos, ¿no? Entonces, sí es un enorme problema. Yo creo que tiene que ver, insisto, con la falta de contrapesos. O sea, ingenuamente se pensó que las autoridades o que estos personajes de la clase política pues manejarían sin ningún tipo de, o con un montón de escrúpulos, manejarían el presupuesto de forma racional, de forma pues que respondiera a los objetivos del gobierno municipal, etcétera, etcétera. Y esto no ocurrió así. Esto no ocurrió así. O sea, los desvíos, los desvíos millonarios, la no aplicación, la no respuesta a la ciudadanía, etcétera, etcétera, pues se multiplicó. Y hoy tenemos en la mayoría de los municipios gobiernos fallidos. Llegan al municipio a gobernar y a los 5 días se encuentran con que tienen que enfrentar laudos millonarios de extrabajadores, ¿no? O procesos de destitución, porque simple y sencillamente no tienen la capacidad para poder cumplir estos laudos o estos adeudos que fueron heredados por otras administraciones. Y lo que van haciendo los municipios es ir pateando el bote. Claro. Es decir, el que viene atrás que pague, etcétera, etcétera. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho trabajo ahí. Yo te lo digo claramente, los aparatos de gobierno no van a cambiar solos, o sea, no hemos visto a ningún gobierno. Por ejemplo, ¿no? Llegó el gobierno federal, llegó Andrés Manuel, llegó con este nuevo discurso, esta nueva narrativa, esta nueva manera de construir una realidad, discursivamente, etcétera, etcétera. Pero es evidente que eso no permea a todos. No permea. O sea, capaz que sí adoptan parte del discurso, pero en los hechos las cosas en los municipios siguen ocurriendo de la misma manera que ocurrían en administraciones pasadas. Porque no basta con que haya cambios, ¿no? Si concedemos que ha habido cambios con la administración de López Obrador, no basta con que haya cambios en ese nivel, sino que tendría que haber cambios también a nivel estatal y a nivel municipal. Luego entonces,
que llegue el iluminado a la cima realmente no produce el cambio. Lo que produce el cambio es el involucramiento de las personas. Por ejemplo, ha habido casos de éxito en materia de seguridad pública. En Nesa construyeron una policía municipal de proximidad que sí funcionó, porque permitieron que académicos y especialistas se ingresaran para la construcción de este modelo. Tamaulipas, se metió gente del Colegio de México a hacer un trabajo con el gobierno, con los industriales de ahí, con los comerciantes, con los sectores sociales, etcétera, y hubo un tiempo en que estuvo funcionando. Y bueno, ya sabes de qué estado te estoy hablando, o sea, un estado con gobiernos terribles, ¿no? O sea, que no sabes, el que viene es peor que el anterior, ¿no? Entonces, sí funciona si la gente se involucra. El gran problema es que, número uno, pues seguimos esperando que regrese Quetzalcóatl, ¿no? O sea, que venga un iluminado a resolvernos los problemas. Número dos, hay mucha decepción en las personas por lo que ocurre, por lo que ven, por lo que sufren, por lo que padecen a partir de las decisiones de los gobernantes, y esto produce es como una especie de vacuna que produce un alejamiento de los temas públicos. Mi balance para redondear esta respuesta es, pues tenemos una clase política, pues mexicana, ¿no? O sea, en términos, latinoamericana, o sea, en términos de, pues, corromperse muy fácilmente porque no encuentran enfrente una sociedad civil organizada que sea contrapeso de esto. Mira, con todas las críticas que rodean a Jorge Morales Barut, cuando se va a Carrillo Lea y él tiene que llegar, o sea, él llega a la gubernatura para completar una parte del gobierno de Jorge Carrillo Lea, pues lo que hace Jorge Morales Barut es pues apegarse al diálogo y a la interlocución con toda la gente que estaba levantada. Y ahí estoy tratando de hacer, fíjate, una investigación, porque Morales Barut dice, es que el gobierno que encabecé de alguna manera fue una especie de ejercicio de gobierno de coalición. Y me parece muy interesante porque efectivamente no gobernó, sino cogobernó con varias fuerzas. Claro, incluso se vendió como un gobierno de conciliación, ¿no? Sí, de reconciliación, claro, en aquel momento. Pero más allá de que eso era como una especie de eslogan que me parece muy brillante, porque vienes de un momento de alta conflictividad, de polarización, de caos, ¿no? Eso era lo que se percibía. Y obviamente que alguien pudiera ponerle un poco de orden, de interlocución, de mediación de los conflictos y demás, pues era maravilloso. Entonces, lo que hace en ese sentido, no solo Morales Barut, sino el grupo que lo acompaña, es justamente sentar las bases de lo que vino después, que fue justamente la transición, pues no al mejor gobierno, porque de pronto tuvimos ahí a una bola de juniors, ¿no? Pues jugando con el gobierno como si fuera su juguete nuevo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera este ejercicio de lo ocurrido a la salida de Carrillo Lea permite de alguna manera que la sociedad civil se empodere y ocupe espacios públicos. Te digo que ocupamos espacio en la radio, en el sistema, en lo que era el sistema morelense en ese momento, algo inaudito. Comenzamos a hablar de temas que no se hablaban: aborto, diversidad sexual, equidad de género, ya a finales desde finales de los 90. Eso solo fue posible en un gobierno como en un gobierno débil que estaba rodeado de una sociedad civil muy empoderada. El gran problema es que con la transición al gobierno del PAN, pues la gente esperaba que ya con el hecho de que se había ido el PRI, las cosas se iban a resolver de manera mágica. Y evidentemente esto no ocurrió. Y la cosa se puso peor. Y entonces hay una especie de cansancio, porque después de Estrada vino el de Adame y la cosa estuvo también, aunque tenía un poco más de racionalidad, pues seguía siendo un caos. Y luego vino el gobierno de Graco, que fue terrible en muchos aspectos.
Y luego llegó este gobierno, ¿no? Entonces de pronto la gente dice, pues, ¿dónde está la salida? Pues la salida creo está pues en la constante movilización, en la constante, en el constante cuestionamiento, en el desafío al biopoder, ¿no? Si acudimos, digamos, a Foucault, ¿no? A estas medidas de control que el Estado nos van haciendo dependientes en lugar de hacernos, pues, mucho más independientes, autónomos, plenos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, yo te digo, el balance. Tenemos una clase política, sí, muy corrupta, y es un sistema, Irving, porque yo conozco muchos amigos que me dicen, no, cuando yo llegue allá a la Cámara de Diputados no va a pasar. Yo he visto compañeros periodistas que dicen, no, es que yo voy a llevar la agenda de los periodistas, y cuando llegan a la curul se transforman, se convierten en todo eso que dijeron que nunca iban a hacer, pues porque es parte de un sistema. Y por el otro lado, una sociedad civil muy cansada. Una de las cosas que hizo Graco fue romper el movimiento social, romper el movimiento. El movimiento feminista, por ejemplo, lo dejó pulverizado porque contrataba a unas de las activistas, ¿no? Las volvía dependientes y luego las relevaba, ¿no? Y entonces de pronto, pues todas entraron, o una buena parte entraron al juego, y entonces de pronto a la hora de volver de convertirse de nuevo en sociedad civil, ya les ha costado mucho trabajo la interlocución. Además de que llegó una nueva generación, ¿no? En el movimiento feminista, que ya no se conecta con estas, ni con las mujeres feministas de antaño, ni con las de la generación mía, por ejemplo, ¿no? Estas chavas, estas morras, ya no se conectan con ellas. Ellas traen su propio discurso, su propia visión del asunto, etcétera, etcétera. Entonces, esta pulverización de la sociedad civil, pues, contribuye a que, por otro lado, el Estado, pues, sea un desmadre, ¿no? Que es lo que yo observo. Yo pienso igual que tú, que es sistémico y que el único camino que se alcanza a vislumbrar es el fortalecimiento de la sociedad civil. El problema es que la sociedad civil es muy fácilmente cooptable por el Estado a través de subsidios, como acabas de mencionar este ejemplo, ¿no? Ya sea a través de los líderes o yendo a la base. Sí. El poder del subsidio estatal puede romper, debilitar, aburguesar un montón de movimientos, y entonces eso ha impedido que la sociedad civil se fortalezca, ¿no? Porque yo creo que no estamos en una época para pedir más Estado, porque fortalecer el Estado tiene nombre y apellido. Y estos nombres y apellidos que acabas de dar, fortalecer al Estado es fortalecer a esos nombres y apellidos, no es fortalecer un ente abstracto que va a velar por el bien común, sino fortalecer a una camarilla que se sirve de ese instrumento, ¿no? Entonces yo creo que todos los proyectos que vayan en torno a fortalecer a la sociedad civil son el camino, o un camino más o menos, claro, de esperanza, ¿no? Claro, porque además hoy el Estado también está, o sea, ¿no? Hay personas que hablan de un Estado criminal, ¿no? De un Estado donde la línea entre lo que antes era justo estos programas de bienestar y demás, pues se diferenciaban, ¿no? De los grupos, obviamente, del crimen organizado, y la policía servía justamente como una institución, ¿no? Del siglo XVII, del siglo XVIII, que servía justo para la aplicación de la ley. Esto ya no existe. O sea, por lo menos en América Latina, en México esto no existe. O sea, esto que te decía yo, el biopoder, pues este biopoder se ha transformado en un necropoder, ¿no? En una gestión de lo desechable. Es decir, qué grupos son desechables, qué grupos ni siquiera van a ser tomados en cuenta, y cuáles vidas sí, cuáles van a ser. Entonces, sí, efectivamente, fortalecer el Estado, pues es fortalecer esta inercia. Es decir, de entregar el poder ya no a un grupo ahí que más o menos tira migajas, no, de fortalecer grupos que hoy están no solo controlando los mercados lícitos, sino sobre todo los mercados ilícitos. Entonces, sí me parece que la respuesta más bien está del otro lado, ¿no? Está en la organización civil local, a nivel local, ¿eh? O sea, no
Aquí no va a haber cambios, así que demos la vuelta a la página y ya cambió Latinoamérica. No, eso no va a pasar. O sea, estos sueños que tuvieron nuestros referentes, ¿no? Del Che Guevara o el propio Castro, esto no va a pasar. No va a pasar. O sea, lo que tenemos hoy son pequeños esfuerzos civiles de organización a nivel local, en los ámbitos urbano y rural, semiurbano, semirural y todas estas, a final de cuentas, como espacios de transición del territorio, que tienen ciertos éxitos que dan pasos hacia atrás, o sea, porque también el terreno ganado no es como que ya lo ganamos y ya, no. Si hay reflujos, yo pude platicar con Ina Sun, ella tiene mucho que no la veo, no sé si sigue siendo, pero ella trabajó muchos años en Open Society, este organismo de derechos humanos, criticado por muchos, a mí me parece que es un esfuerzo importante, y platicando con ella es rumana, ella le tocó, digamos, esta transición, ¿no? De la caída del bloque comunista y demás, y esta llegada del discurso de los derechos humanos y demás. Y platicábamos, pues como un año antes de la pandemia, yo creo, de cómo en los 90, a finales de los 90, con la llegada del siglo XXI, pues nos sentíamos como, o sea, está instalado el discurso de los derechos humanos, ¿no? Nadie los cuestiona, todo el mundo está hablando de eso, hay políticas públicas, se está avanzando hacia las políticas públicas, ya estamos hablando de derechos ya no solo básicos, sino políticos, económicos. No, hombre, estábamos y nos descuidamos un momento y la década, esta década y una parte de la anterior, dio un giro y un reflujo que hoy da miedo. O sea, hoy da miedo porque lo que encuentras es el regreso de los discursos de odio, que se autolegitiman. Y no solamente en las redes, o sea, estoy hablando de los representantes del Estado. En muchos estados, lo estamos viendo en muchos estados nacionales, ¿no? La crisis que están viviendo los Estados Unidos, pues es algo que hace 20 años tú decías. O sea, no me refiero a la crisis económica, digo, sabemos que en los Estados Unidos pues, entra en estos ciclos económicos del capitalismo. No. La crisis que están viviendo interna entre, digamos, la blanquitud, ¿no? Que este pensamiento sureño, ¿no? De los Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? En pro de la esclavitud, etcétera, etcétera, del racismo, obviamente, de la discriminación, pues está ahí instalado y está tomando una fuerza que no solamente ya pasó el primer experimento de Trump, sino estamos de pronto frente a la posibilidad de una segunda vuelta. Entonces, sí me parece que estos esfuerzos no tenemos que pensarlos como de una vez y para siempre, sino como movimientos que tienen que estarse retroalimentando y sobre todo reinventando. Creo que una muestra de esto son los zapatistas. Los zapatistas llevan un ciclo que va a cumplir 30 años el próximo 1 de enero. Tiene mucho más, pero públicamente tienen 30 años y ellos han reinventado y reinventado y en estos momentos están en el filo ahí de un momento violento que puede pues, meternos en una espiral muy difícil, pero que estoy seguro que están preparando algún tipo de iniciativa que permita reinventarse de nueva cuenta. Entonces, a mí eso es a lo que tendríamos que apostarle, es decir, a estas cosas muy locales que sí construyan ciudadanía, que sí construyan poder local, popular, como le llamábamos antes, que construyan sujetos populares, sujetos políticos, que permitan, no de una vez y para siempre, insisto, sino irse reinventando para provocar cambios de incidencia, etcétera, etcétera, porque de otra manera no salimos, no hay posibilidad, no hay recurso que alcance, no hay voluntad que pueda resistir, y no hay política pública que no sea corrompida y utilizada para beneficio de unos cuantos, ¿no?
retomando algunas cosas que has dicho para enganchar al siguiente tema, ¿no? Estábamos en la vuelta de siglo, viviendo la transición democrática, acostumbrándonos a dejar el régimen priista atrás, que ya no daba de sí, y redescubriendo que la democracia tiene sus luces y sombras, porque habíamos pensado que era la panacea, pero bien o mal, el país iba tirando ahí en este nuevo aprendizaje, cuando de repente vino algo que para muchos especialistas se podría haber evitado. Fue en el sexenio de Calderón, se declara la guerra al narco, y eso lo cambia completamente todo. Lo cambia para mal, porque viene a introducir un problema que borra completamente del primer plano el tema de la transición democrática. Porque cuando hay un problema en donde los ciudadanos nos jugamos la vida, la seguridad y la vida, pues todo lo demás, incluida la democracia, pasa a segundo término. Pasa a segundo plano, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un tema muy amplio, un tema muy profundo y muy complejo, que tiene muchas aristas, pero tú has investigado a detalle un caso específico en Morelos que tiene que ver con los desaparecidos, ¿no? Con los desaparecidos. Y hay pues, coyunturas muy trágicas, muy tristes, muy lamentables, como las fosas en Tetelcingo y en Jojutla. Entonces, me gustaría que nos dieras un panorama de esta problemática que tú has estudiado y estás muy en contacto con las organizaciones y colectivos que tiene que ver con los desaparecidos en Morelos y la violencia en general, ¿no? Sí, Irving, gracias. Pues mira, creo que la formación que tuve, de la que te hablaba al principio, pues me hizo de alguna manera sensible a todo tipo de movimiento social. Y yo tuve la oportunidad de participar en varios movimientos sociales antes de ser periodista, antes de ser universitario incluso, ¿no? Muy joven, me involucré ahí de pronto con algunas cosas de solidaridad, por ejemplo, con Nicaragua, ¿no? De pronto yo no entendía muy bien, pero yo lo que entendía es que había un pueblo que había hecho su revolución como nosotros, digo, obviamente estamos hablando de cosas totalmente distintas, pero en ese momento yo decía, pues es un pueblo que hizo su revolución y ahora resulta que los gringos pues quieren echarla para abajo, ¿no? Entonces de pronto estaba yo involucrado, pues haciendo ahí, a mucha gente, como seguramente sabes, Irving, de aquí de Morelos, fue al corte de café a Nicaragua. Vecinas mías fueron al corte, yo hubiera querido ir, pero pues yo yo tenía 13, 14 años, ¿no? Era impensable, ¿no? Que yo hubiera podido ir en ese momento. Y luego me fui involucrando en otras cosas de América Latina. En los años 90 hubo un golpe de Estado en Haití, ¿no? Haití, que llegaba a la democracia con un sacerdote salesiano y que de pronto un golpe de Estado, que se había puesto terrible la situación, recordando lo que había pasado en América, en el Cono Sur, ¿no? En los años 60, 70, bueno, en los años 70 sobre todo. Vino a principios de los 90 el movimiento de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, luego vinieron los zapatistas en el 94, y de pronto ya como periodista, pues me tocan varios movimientos sociales locales, por ejemplo, la defensa del Casino de la Selva, donde nosotros participamos muy fuertemente como periódico. Recibimos muchas descalificaciones, ¿no? Pero pues al final yo agradezco a Paco Guerrero toda la libertad que me brindó para poder manejar el tema con mucha libertad y bueno, la mayor responsabilidad que yo pude haber tenido en ese momento, ¿no? Y luego, pues me encuentro con el Movimiento por la Paz, ¿no? Con lo que pasa con Javier Sicilia, y el encuentro con las víctimas, el nacimiento de este movimiento No Más Sangre, impulsado por los caricaturistas Ríos y otros, la confluencia ahí del padre Vera, ¿no? Del obispo en ese momento de Saltillo, don Raúl Vera López. Entonces, de pronto, yo me veo cubriendo y caminando a la Ciudad de México como periodista y como ciudadano. O sea,
yo participé ahí como ciudadano en esta caminata, pero al mismo tiempo como periodista, con la posibilidad de escribir crónicas para la Jornada Morelos, y además tenía yo un noticiero en ese momento, un noticiero que era mío en la radio local comercial, y también lo convertí en un espacio para el tratamiento del tema. Y creo que junto con la gente que participó en el movimiento, con Javier Sicilia y con toda la gente que le acompañó, después de esta caminata a la Ciudad de México, vinieron las caravanas. Yo ya no fui, ya me quedaba muy lejos, ¿no? Comenzó a descubrir, se comenzó a descubrir un nuevo actor que estaba ahí. Un actor que estaba ausente, de hecho. O sea, las personas desaparecidas. Es decir, cuando inicia el movimiento por la paz, creo que todos lo que vemos es una violencia irracional que se expresa sobre todo en un tiradero de cuerpos en todas partes. Algunos de estos cuerpos hechos pedazos. En balaceras, en la ubicuidad de la violencia en todos los espacios, pero todavía en ese momento, en 2011, todavía no nos enfrentábamos a este actor ausente o a este sujeto, ¿no? Bueno, actor desde la visión de Hannah Arendt, pero desde Foucault, digamos, y de Rancière y otros más, del sujeto ausente, es decir, la persona desaparecida. Y creo que las caravanas y esta posibilidad que yo tengo de intercambio con quienes están participando en las caravanas, nos va llevando poco a poco y me va llevando a mí al tema de qué está pasando con las personas que están desapareciendo. O sea, que es una desaparición, porque nosotros ya teníamos desaparecidos, o sea, teníamos desaparecidos desde los años 60. Hoy mismo una parte de la Comisión de la Verdad, esta que formó el gobierno federal, en donde hay defensores de derechos humanos muy importantes, históricos en nuestro país, están investigando de 65 para acá los crímenes que han ocurrido en todo el país, incluido Morelos. Entonces nosotros ya teníamos desaparecidos por el Estado. Y de pronto lo que nos ha costado trabajo es definir estas nuevas desapariciones. Mira, a toro pasado, yo lo que puedo decirte después de mi experiencia en Tetelcingo, en Jojutla, después de caminar con los colectivos, de conocer las historias de vida, de ver cómo el fenómeno se replica en Veracruz, se replica en Guerrero, se replica en Sinaloa, se replica en Tamaulipas, en todo el país. Yo sigo pensando que estas desapariciones se las debemos al Estado, ¿eh? O sea, de todas maneras son desapariciones forzadas, porque si no las hacen actores estatales, que sí las están haciendo actores estatales, Tetelcingo, Jojutla y Ayotzinapa, creo que aportan elementos en donde hay involucrados agentes estatales, militares, policías, ministerios públicos, etcétera, fiscales, procuradores y demás. Pero aquellas que son producidas, como le llama la ley, por particulares, de todas maneras se pueden considerar como desapariciones forzadas, porque en la definición internacional de desaparición forzada, esta incluye aquellas que ocurren, perdóname, las desapariciones forzadas también están enmarcadas aquellas que ocurren con la aquiescencia del Estado. Es decir, que el Estado las permite, que el Estado las alienta, que el Estado las deja pasar. Entonces, yo creo que estamos viviendo, por eso te decía hace un rato lo del biopoder y lo del necropoder, porque es una estrategia estatal. No ocurre esto por accidente. No ocurre no. Sí me parece que es una política que implica al Estado, que implica actores estatales, y que, como toda violencia, tiene un origen, pues, mercantil. O sea, tiene un origen en el capitalismo, o sea, no ocurren estas desapariciones en territorios que no estén implicados con un determinado proyecto capitalista económico. O sea, ocurren en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, en toda esta zona,
pues donde hay uno de los puertos más importantes del país, ocurren en territorios donde la minería se asienta, ocurren en territorios donde hay megaproyectos. No es generalizado, aunque sí parece generalizado, y me parece que hay evidencia que nos permite analizar que este fenómeno ocurre con una frecuencia muy importante cuando está ligada a proyectos económicos. Y si uno va, porque la desaparición, mi proyecto de tesis tiene que ver, de doctorado, tiene que ver con este tema de las desapariciones, y yo me he estado metiendo justamente a revisar teóricamente el fenómeno, es un dispositivo de control estatal. O sea, implementado pues desde antes de la Revolución Francesa, pero que se complejiza, se sistematiza, se cientifica, no sé si, o sea, se convierte en una cosa científica, pues con los nazis, y luego con los franceses en Argelia, y luego con los norteamericanos, y con los gorilas sudamericanos, y luego en toda América Latina, y obviamente en África. Entonces, sí es un dispositivo que no solamente siembra el terror en las víctimas indirectas de alrededor de la persona que desaparece, sino que siembra el terror en un territorio y que tiene una incidencia en la vida de decenas y decenas de personas alrededor de esa persona que no está y que por no estar se convierte en una ausencia presente todo el tiempo, ¿no? Y además, digo, porque el tema de los desaparecidos tiene este problema que estás mencionando, ¿no? Porque no es como un asesinato, un feminicidio, porque acá queda la gran incertidumbre en las familias de dónde están sus familiares. Sí. ¿No? La incertidumbre y también la crueldad de que gente pueda guardar esperanzas de encontrar a su familiar todavía vivo, los que ya se resignaron pero quieren encontrar el cuerpo, y entonces eso se puede volver un calvario, o se convierte, no se puede, ¿no? Se convierte en un calvario de años o de toda la vida incluso, y con efectos psicológicos sobre las personas y sobre las comunidades que pueden ser, la verdad, bastante profundos, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy problemático, esta cuestión del desaparecido, ¿no? Pero fíjate que ahí, y ese es el sentido de mi tesis o de la investigación que estoy haciendo, sí hay toda esta parte dolorosa, que todavía no sabemos el tipo de consecuencias que vamos a enfrentar en el futuro con estas generaciones de familias que viven o que no pueden, que están imposibilitadas de vivir el duelo porque no hay cuerpo, ¿no? No hay cuerpo, hay ausencia, ¿no? Aunque por ahí hay algunas personas que andan planteando justamente este tema del duelo sin cuerpo, ¿no? Pero no sabemos el tipo de consecuencias psicosociales que vamos a estar enfrentando en las próximas décadas. Pero por otro lado, y te digo, lo que yo quiero investigar, yo lo que veo es historias de mujeres, sobre todo mujeres, que eran ciudadanas regulares, población regular del centro de México. Es decir, católicas promedio, ¿no? Es decir, que no han tenido acceso al texto bíblico porque no les interesa, que están en un tema de mediación con el cura que les cuenta cuentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Personas que establecen una relación de paternalismo con el Estado, que no les importa realmente lo público, ¿no? Que ni siquiera lo entienden, ni les preocupa, ni les ocupa, etcétera, ¿no? Digo, a lo mejor estoy siendo un poco cínico, pero bueno, a grosso modo, como esta caracterización. Y de pronto se enfrentan a una realidad de dolor y de indefensión que las transforma, que les cambia la vida. No solo les cambia la vida porque todo el tiempo se están preguntando
dónde están sus hijas o sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas, o sus maridos. No solamente se están preguntando todo el tiempo eso, sino también se están preguntando por qué no hay nadie que haga que aparezcan. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que exista un poder que rete, desafíe o que convierta en cómplice al poder formal? Y entonces estas mujeres se transforman a sí mismas a partir de una experiencia de dolor en sujetos políticos. Claro. Y entonces un día deciden desafiar al Estado y se van, se juntan muchos de estos dolores, muchas de estas mujeres se juntan y dicen, vamos a Veracruz a buscar gente. Y llegan a Veracruz desafiando a la autoridad y desafiando a los grupos del crimen y comienzan a encontrar personas. Obviamente esto se conecta, por supuesto, con el Movimiento por la Paz, pero sobre todo con este tema de Tetelcingo y Jojutla, que es la evidencia de que el Estado también desaparece personas. Porque lo que hay en Jojutla, lo que hay en Tetelcingo, son cuerpos a los que no se les practicaron ningún protocolo, ni el más mínimo, ya deja tú el ADN, que le hubieran tomado fotos a la ropa. Algunos cuerpos aparecieron con credenciales, con domicilio, y sin embargo no los entregaron, no hicieron absolutamente nada por entregarlos a sus familias, o por siquiera buscarlas, o por publicar en algún lado que ahí tenían una persona con cierto tipo de vestimenta, de cierta edad, etcétera, etcétera. Bueno, esto no ocurrió, y el Estado los inhumó de manera ilegal, y no nos queda otra más que concluir que el Estado participa en las desapariciones forzadas de estas personas en general, y bueno, de estas personas en particular, y en general de los casos que nadie busca, que nadie, etcétera. Entonces, estas mujeres se transforman, se convierten no solo en buscadoras, sino se convierten en peritos, se convierten en legisladoras. Conozco por lo menos 3 casos de mujeres que se transformaron en universitarias y se convirtieron en abogadas, o en abogadas como Araceli Rodríguez, que tiene a su hijo, un policía federal desaparecido en Michoacán, o licenciadas en seguridad ciudadana, una Edith Hernández, que su hermano desapareció en Santa María y luego fue encontrado en Tetelcingo. Edith se pasó de buscar ser ingeniera a ser licenciada en seguridad ciudadana, y hoy todo lo que aprendió lo pone al servicio de los colectivos de víctimas, tratando de sistematizar modelos de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el sentido de mi tesis. Sí hay estas dos caras, sí hay un tema de mucho dolor. Ojalá no estuviera pasando esa realidad, porque realmente es el dolor que se experimenta de escucharlas, de escuchar sus historias, pues es agobiante, es abrasador, etcétera. Pues lo que las familias están viviendo es mucho más profundo, pero por el otro lado hay el surgimiento o la construcción de estas subjetividades políticas que hoy están en lo local, en espacios muy acotados de alguna manera, pero están produciendo transformaciones que hacen transformaciones sociales, porque la gente poco a poco va entendiendo que ahí hay un fenómeno que hay que atender, que produce transformaciones en el estilo de vida de la gente, y que de alguna manera va generando cierta empatía con estas personas, ¿no? Entonces sí hay estas dos, como dos caras de este fenómeno, ¿no? Sí, pienso que una madre o un padre con hijos desaparecidos se vuelve una persona que ya no va a dejar de luchar toda su vida.
¿no? No va a luchar un año ni dos, como dice el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Y entonces, claro, esa dimensión yo no la había pensado, ¿no? Pero es muy interesante lo que señalas. Ahí puede haber un foco de una transformación social, porque son tantos desaparecidos en todo el país y se están organizando en colectivos y está llevando a una toma de conciencia política, ¿no? Y eso puede ser un proyecto renovador y transformador, ¿no? De hecho, fíjate, yo platico con mis estudiantes de psicología, de interculturalidad, también con los de gestión para el desarrollo regional, y los de comunicación, de que me parece que hay 3 grandes movimientos sociales ahorita que pueden transformar al país, y 2 de ellos ya tuvieron un fuerte impacto y un momento muy importante. El tercero me parece que lo iba a tener, que lo tiene, pero iba a ser más profundo y mucho más agudo, pero apareció la pandemia. Entonces eso desmovilizó. El primer movimiento que me parece que sigue vivo y que está ahí es el de los defensores del territorio, ¿no? Uh-huh. Que el auge más importante pues es con la llegada de los zapatistas y todo este empoderamiento, digamos, a las comunidades y la generación de movimientos desde el Congreso Nacional Indígena y demás. El movimiento de los defensores del territorio. El segundo es el movimiento de las víctimas, que tuvo muy fuerte pues con el movimiento por la paz y que ha permanecido, sigue vivo, sigue produciendo transformaciones en política pública. Hace poquito el Congreso aprobó, a partir de que estuvo la Brigada Nacional de Búsqueda aquí, estuvo el año pasado, pero también estuvo el antepasado, y pues encontraron una especie de campo de exterminio, así le llamaron ellos, en Mixtlalcingo, en Yecapixtla, en un ejido perteneciente entonces a la colonia Iztaccíhuatl, ahí en Yecapixtla, pero que hoy ya es una colonia, Mixtlalcingo, en una mina de arena. Bueno, las autoridades en ese momento de Yecapixtla, que fueron interpeladas por la brigada, reaccionaron y crearon una oficina de búsqueda a nivel municipal. Esto provocó que el Congreso haya determinado hace un mes, una cosa así, que todos los municipios de Morelos tienen que tener una oficina. Más allá de que crear oficinas y comisiones tenga realmente un impacto, esto es producto, y como lo dijo la propia María Herrera, líder de la brigada, pues finalmente estamos construyendo modelos y a ver cuál sirve, ¿no? Y entonces ahora quieren exportar, digamos, este modelo de Morelos a otros estados para ver el tipo de impacto que tiene, porque ahora los municipios ya están obligados a participar en la búsqueda, por lo menos aquí en Morelos. Entonces, este es el segundo. Y el tercer movimiento, pues es los movimientos feministas, que como te digo, vienen a tener en 2020 salieron con todo frente al feminicidio de manera, pero durísima, y de pronto creo que la pandemia desmovilizó, acotó, etcétera, aunque el movimiento está ahí. Entonces, me parece que esos 3 movimientos son muy importantes para sacudir este país, ¿no? Bueno, para ir cerrando la conversación, ¿no? Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar, aunque sea brevemente, tu discurso que diste en el Congreso del Estado de Morelos con motivo del premio al mérito periodístico 2023 que se te entregó, justamente por un trabajo de esto que estamos hablando, ¿no? El artículo La verdad o justicia, que da voz ahí a los testimonios y la investigación sobre los desaparecidos en Morelos. Y bueno, yo recomiendo a la gente, lo voy a dejar el link por ahí en la descripción para que puedan ver el discurso completo, pero me gustaría enfatizar 2 cosas, ¿no? Primero, bueno, me parece que fue un discurso muy valiente, porque no es fácil para la situación del país, para el autoritarismo que muestra la clase política hoy, ir ahí a lo que se supone que es la tribuna del pueblo, la tribuna de los ciudadanos, pero ellos lo consideran su casa,
pues irles a decir lo que les dijiste, ¿no? Y dentro de lo que les dijiste es que la libertad de expresión es un derecho humano, ¿no? Muy fundamental. Hoy que la libertad de expresión está tan en peligro por los extremismos, ¿no? Tanto por los extremismos de izquierda como por los extremismos de derecha, y cualquiera que no esté de acuerdo con lo que yo pienso lo tacho de fascista y de un montón de cosas, ¿no? Y le pongo etiquetas. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? De que el derecho, que la libertad de expresión es un derecho humano y uno de los pilares de la modernidad. Pero luego dijiste algo también muy, muy cierto. Les recordaste a los políticos que están de paso, ¿no? Que parece que se les olvida. Parece que gobiernan como si fueran a gobernar toda la vida. Y es muy conveniente recordarles que están de paso, y los que estamos aquí siempre somos los ciudadanos. Así es. Porque si ellos tomaran en cuenta, pero es que ese es el problema, ¿no? Hace rato hablabas de que los políticos llegan con algunos llegan con las mejores intenciones, cuando llegan al cargo se dan cuenta que pertenecen a un sistema, y en ese sistema su única prioridad se vuelve sobrevivir. Ajá. Sobrevivir y obtener el siguiente cargo, pero muy pocos lo logran. Entonces, si entendieran que muy pocos lo logran y que la única oportunidad que van a tener de cambiar algo es ocupar el cargo para lo que es y no para sobrevivir políticamente, pues quizás estaríamos en otro escenario, ¿no? Entonces, yo enfatizo mucho estas dos cosas que dijiste ahí porque me parecen fundamentales para el debate actual de la política en Morelos, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Pues mira, mi intención, bueno, quizás es porque, perdón, quizás es porque yo era activista antes de ser periodista, ¿no? Pero a veces me parece que muchos compañeros y muchas compañeras queremos apropiarnos del derecho de la libertad de expresión. Y a mí me parecía fundamental dejar claro que esto no es así. Que la libertad de expresión es un derecho que tiene otro derecho anterior, que es el del pensamiento libre. Es decir, como tú lo dices, claro, es uno de los derechos principales de la modernidad. Claro, una de las cosas que nos trajo la modernidad, que hay mucha gente que piensa que estamos hablando de la modernidad ¿no? Y mucha gente expresa modernidad con acento norteamericano. Los norteamericanos tienen 200 años cuando mucho, ¿no? Y la modernidad tiene por lo menos 500 o quizás un poquito más. La modernidad nos hace, la idea que siembra es la idea de que todos somos iguales, frente al Estado, frente a Dios, frente a lo que sea. Si todos somos iguales, pues todos tendríamos derecho de participar en las decisiones. A lo mejor no podríamos todos participar en el gobierno porque pues esto se ha hecho tan complejo y con tanta población que es imposible. Pero sí participar en las decisiones, tener voto ahí, no, por lo menos voz, digo, y bueno, también voto en algún momento. Que bueno, que también somos iguales frente al conocimiento de alguna manera, ¿no? O frente a la posibilidad de participar económicamente en la vida y frente a las ideas también, ¿no? Entonces, todos tendríamos derecho a manifestar nuestras ideas siempre y cuando estas ideas no plantearan, de hecho, pues que son las únicas, ¿no? Porque eso justamente invalida esta posibilidad del pensamiento libre. Entonces, a mí me interesaba mucho dejar en claro que todos tenemos derecho a expresarnos, porque todos tenemos derecho a pensar libremente. Ahora bien, hay una acotación. El tema es que los periodistas y las periodistas vivimos de eso. Es decir, nos dedicamos o deberíamos dedicarnos de tiempo completo a eso. Todos los ciudadanos, todas las ciudadanas tienen acceso a la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, que cada año hace unas auditorías y tú puedes tener acceso a esos números. Pero tengo la impresión de que necesitas un grado de especialización para poder contextualizar y leer esos números. Ese grado de especialización es el que nosotros debemos adquirir como periodistas para que entonces nosotros podamos presentar esa información de una manera que sea asequible para la población en general.
Porque cuando tú te metes a revisar una auditoría y de pronto encuentras ahí una serie de cifras y periodos de tiempo y no sé qué, pues de pronto no es como tan sencillo entender, darle una lectura, contextualizarlo. Pero los periodistas, pues se supone que nos dedicamos a eso y tendríamos que tener la posibilidad de leerlo y de traducirlo para que pueda ser asequible a la población. Es por eso que, aunque es un derecho humano y todos tenemos derecho a él, pues es evidente que se habla de nosotros cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión, porque nosotros nos dedicamos o deberíamos dedicarnos a cultivarla y hacer que eso, como tú dijiste de la jornada hace un rato, se convierta en una herramienta de lucha, en una herramienta de transformación, en una herramienta de contrapeso, en algo que le permita a la gente tomar decisiones. Pero de todas maneras sí quería dejar claro que no es exclusivo nuestro, que es de todas las personas, desde los niños hasta los adultos mayores. Eso por una parte, y me parece fundamental. Si no hacemos uso de ese derecho, yo afirmé en ese discurso, porque así lo pienso, que nuestro trabajo tiene que ver con que la gente consiga más derechos y más libertades. El trabajo de los periodistas. Si no es para eso, pues no es periodismo, no está sirviendo, no está respondiendo, digamos, a lo que debería. Y la otra parte es porque sí, efectivamente, los funcionarios, cuando llegan al poder, bueno, en general, la gente que en algún momento ha tenido algún tipo de poder, la gente que ha reflexionado sobre esa parte, yo pasé por eso, es decir, yo muy joven fui subdirector de un periódico con una cabeza y un prestigio enorme, y eso te vuelve loco, ¿eh? O sea, es evidente porque pues todo mundo te toma la llamada, todo mundo te quiere que estés con esa persona, todo mundo quiere quedar bien contigo, entonces te vuelves loco. Entonces, sí, el poder es un tema es una de mis obsesiones también académicas, ¿no? Este tema del poder. El poder se convierte, primero es como una especie de aliado, pero muy fácilmente te conviertes en rehén de él, ¿no? No es algo que ocurra así de manera etérea, no, esto se materializa en las relaciones humanas, ¿no? Relaciones de disparidad, relaciones en las que uno está por encima de los otros, por lo menos en la creencia, y esto rápidamente te enloquece y rápidamente te quita piso, y por eso es muy importante recordarles. Mira, no he encontrado la referencia, tú eres historiador, tú debes saberla, pero yo entiendo que en algún momento algunos, no sé si de los reyes romanos, que fueron muy poquitos, o ya de los emperadores, que traían a alguien aquí, a un esclavo, a alguien aquí que les decía todo el tiempo, eres humano, porque de pronto piensas que ya no eres humano, es lo que tú dices, voy a gobernar para siempre. Lo que yo haga en este momento va a trascender tanto que nadie lo va a cambiar porque es lo mejor, etc. Y eso es totalmente ingenuo, pero es una ingenuidad que provoca, que tiene efectos en la vida de las personas muy profundos, y que produce pobreza, produce inequidad o produce muerte. Entonces, siempre hay que, y creo que ese es nuestro trabajo, recordarles que son humanos y que se van a ir, y que no se van a quedar, y que los que sí nos quedamos somos nosotros. Entonces, eso me parecía como fundamental dejarlo, más allá de las, digamos, de las críticas muy concretas que hice para los distintos poderes del Estado, me parecía que era muy importante dejar claro eso. No para mis compañeros periodistas, para las personas, para la ciudadanía, que tiene que tener muy claro estas dos cosas, ¿no? No solamente los políticos. Quien debe tenerlo claro son las personas ciudadanas del Estado y del país, pues, ¿no? Claro. Sí, claro. Quiero decir, lejos de que haya alguien que les susurre al oído, como dices, en Roma, ¿no? Son humanos. Yo creo que más bien están rodeados de gente que siguen ese juego del rey va desnudo, ¿no? Claro. El rey va desnudo y nadie le dice al rey
que va desnudo, ¿no? Entonces también habría que recordarles a los políticos que quizás van desnudos y no se dan cuenta porque nadie se los dice, porque están rodeados de pura gente que tiene un interés hacia ellos y les hace mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una reflexión muy importante en una tribuna muy importante. Entonces, pues, felicidades por el premio. Y gracias. Pues, qué buena reflexión. Para terminar, Jaime Luis, bueno, primero te agradezco el tiempo que te has tomado para esta conversación y me gustaría cerrar que nos contaras un poco de tu faceta en la universidad, de tu faceta como académico, los proyectos que estás desarrollando. Sé que estás muy involucrado con los alumnos en la parte formativa y pues que nos contaras un poco de eso. Sí, gracias, Irving. Pues yo he dado clases en la universidad desde 2001, que me dieron ahí una clase en psicología, luego di clases en seguridad ciudadana, di clases en psicología en Mazatepec. Después me fui a dar clases a escuelas, a universidades privadas, sobre todo de comunicación, ¿no? Ya en la combinación de esta faceta de periodista y docente. Y en 2009, 2010 regreso a dar clases ya de manera permanente en distintas escuelas de la universidad. Y en 2009 me conceden una adscripción al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, y particularmente al CICSER, ¿no? Al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Y bueno, desafortunadamente luego vino la pandemia, ¿no? O sea, porque te estoy hablando de 2019, ya hacia el final del 2019, y yo realmente iba llegando, además había un proceso de transición, ¿no? En el propio CICSER, ¿no? La salida de la dirección del doctor Horacio Crespo, que es quien me invita, a quien le debo de alguna manera estar aquí en el CICSER, y la llegada de Carlos Barreto, del doctor Carlos Barreto. Está ese momento de transición, yo voy llegando, luego viene la pandemia, todos nos vamos a virtual. Entonces, imposible, a pesar de que tuvimos la posibilidad, Irving, de generar durante la pandemia y en la virtualidad esta nueva licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional, que es la licenciatura que estoy coordinando, que el departamento ahí, las personas que participaron me hicieron el favor de asignarme para la coordinación de esta licenciatura, que ha sido poco complicada de socializar, y esto ha traído como consecuencia que la demanda sea poca, pero bueno, pues estamos trabajando y haciendo sobre todo lo que más me gusta, que es el contacto directo con los estudiantes de las prepas para poder interesarlos y que participen. Yo actualmente estoy coordinando esta licenciatura, y con una licenciatura, digamos, que fue cerrada por el Consejo Universitario, me toca, que es la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales, me toca acompañar a la última generación, digamos, también como coordinador, de alguna manera, acompañar a esta última generación en su formación, sus 4 últimos semestres. Y lo que planteo es hacer una intervención en una preparatoria, con los estudiantes de una preparatoria de la universidad, la que está en Tres Marías, con la idea de trabajar con ellos un diagnóstico comunitario y luego algo de violencia de género, para prevención de violencia de género, apoyado en los estudiantes. En este último tramo del trabajo en violencia de género, sumé a 2 estudiantes de psicología, dos compañeras estudiantes de psicología, que hacen su servicio social también en esta intervención. Cuando yo me formé en psicología, nosotros teníamos prácticas de todas las áreas, ¿no? Yo tuve prácticas, no tuve prácticas clínicas, pero sí tuve prácticas educativas, trabajando terapia con niños, pero sobre todo tuve prácticas comunitarias. Entonces, para mí fue una experiencia muy importante y muy interesante también para mi formación. Por eso es que estuve trabajando con los estudiantes de Intercultural muy fuerte este tema, o tratando de que fuera una experiencia fuerte para ellos, formativa,
de contacto con semejantes, con otros jóvenes, y en donde pudieran ellos poner en prácticas metodologías, conocimientos, pero para llegar a un fin, es decir, ciencia aplicada, pues no es ciencia básica, no, ciencia aplicada, tratar de construir conocimiento. De hecho, tenemos pendientes una publicación de estas dos, una especie de manual, de catálogo, digamos, de lo que hicimos, con una reflexión teórica y una reflexión, textos reflexivos de los estudiantes hablando de su experiencia en esta intervención. Eso, yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero en estos 13 años que llevo dando clases en la universidad, no había tenido la posibilidad, más que cuando tuve la oportunidad de ser director de servicio social de la UAM. En aquel momento a mí me dieron la instrucción de que yo llegaba ahí, pero para impulsar justamente servicio social comunitario, y pudimos hacerlo. Pudimos llevar a cientos de jóvenes a hacer trabajo en prevención de violencia de género y otras más en muchas comunidades. Tuve contadores, abogados, administradores haciendo este trabajo. Pero esto fue hace 10 años más o menos. Entonces tenía yo muchas ganas de hacer este trabajo como parte, digamos, de mi labor en la universidad. Le vamos a dar continuidad el próximo semestre, pero solamente con estudiantes de psicología, porque los de gestión para el desarrollo regional no están todavía, digamos, como en el momento de la intervención. Yo creo que el siguiente semestre, que ya llevan prácticas comunitarias, es cuando vamos a hacer el trabajo fuerte con ellos. Pero ahora con estudiantes de psicología voy a hacer un trabajo con buscadoras como parte de mi investigación de doctorado, pero además ya están apuntados ahí 10 chavos. Realmente tuve buena comunicación en un foro que tuvimos ahí en psicología. Transmití bien y hay muchos chavos que están interesados en hacer trabajo conmigo. Muchos de ellos porque dicen, es que siempre hemos hablado de la psicología social comunitaria, pero de pronto llegamos a los espacios y no sabemos exactamente de qué se trata. Y creo que estoy estableciendo buena comunicación con ellos. Vamos a hacer un trabajo ligado al instituto, Irving. Vamos a hacer un diagnóstico de la violencia con los estudiantes del instituto, porque hay por ahí algunos profesores, incluso hay una comisión que se formó para atender violencias al interior del instituto. Y lo que yo les planteé en esa comisión es, pues vamos a hacernos de información dura, ¿no? Que nos diga qué tipo de medidas tenemos que tomar para, más allá de cursos de manejo del estrés, que son buenos y todo, pero me parece que no están teniendo el impacto que se requiere, porque a lo mejor no sabemos de dónde viene esto, ¿no? Qué tipo de cambios estructurales si tenemos que hacer o actitudinales, no lo sé. Entonces, mi meta es que entre agosto y diciembre podamos aplicar un instrumento cuantitativo y además algunas otras metodologías cualitativas que nos permitan a nosotros tener hacia diciembre elementos para luego hacer una interpretación, un procesamiento, quizás con otro grupo de estudiantes en el futuro, que nos permita el año próximo tener un panorama, algunas evidencias de qué es lo que tenemos que hacer para acotar esta violencia, para responder a ella. Y pues cómo no, a lo mejor pensar en un modelo, ¿no? Que después pueda servir para otras unidades académicas o universidades. Por ahí va el asunto. Pues suena muy interesante, la verdad, muy, muy, muy bien estructurado y muy necesario, ¿no? Muy necesario. Ojalá, como dices, sea un proyecto exitoso que luego se pueda replicar en otras áreas, en otros ámbitos, porque además la universidad tiene que renovarse también, ¿no? La universidad tiene que recuperar esos vínculos con las problemáticas sociales y comunitarias e involucrar a los estudiantes desde su formación, no esperar hasta... Sí, claro. Bueno, pues Jaime Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta conversación tan interesante, ¿no? Pues te agradezco mucho, te agradezco la invitación. Para mí también fue muy importante e interesante porque a final de cuentas
este tipo de charlas, de conversaciones, pues también a mí me permiten hacer un esfuerzo para tratar de sistematizar justamente, pues ahí muchas cosas, ¿no? Tanto de lo que estoy haciendo como de lo que estoy pensando también, ¿no? Y que a veces al vuelo, pues no es como tan fácil, ¿no? Como aterrizar, ¿no? Por ejemplo, esto que señalaste del discurso, pues sí, de pronto yo lo puse, etcétera, y creo que le di el énfasis que era necesario, pero efectivamente, este intercambio contigo ahorita, los señalamientos que haces, etcétera, pues a mí me provocan justo para seguir reflexionando en torno a eso, ¿no? Y en torno a esto que te digo, el tema del poder, por un lado, y el tema de los derechos, ¿no? Por los otros. Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y bueno, pues vamos a ver, espero que haya una buena reacción, o mala, pero que haya reacción, ¿no? A final de cuentas. Claro, esa es la importancia del diálogo, ¿no? Establecer estos diálogos es muy rico tanto para nosotros, que estamos intercambiando ideas, pero también para quienes nos ven y que uno ya pierde control sobre la utilidad o cómo van a reaccionar a esto, ¿no? Pero esperemos que les sea útil. Así que nos despedimos de la audiencia. Hasta la próxima y pues muchas gracias nuevamente. Hasta luego.